Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Estamos en la redacción del Diario.es y voy a recomendarte cada mes algunos de los libros que estoy leyendo. Hoy voy a empezar por 3 libros de Benjamín Labatut, que es un escritor chileno bastante de moda últimamente, sobre todo por su última novela, que se llama Maniac. Es un autor que hace novela, pero que hace novela alrededor de la divulgación, alrededor de una de las historias más importantes del siglo pasado, que es cómo la física y la matemática fue capaz de cambiar el mundo en el que vivimos, con la llegada desde el proyecto Manhattan de la bomba atómica y también con algunos avances como los ordenadores que nacen y que beben de estos científicos de principios de siglo. Son 3 novelas. La primera y más famosa, porque acaba de salir recientemente, desde el año pasado, es Maniac, que está basada en la vida de John von Neumann. John von Neumann fue un científico de origen húngaro, que luego después emigró a Estados Unidos, matemático, y que es clave para entender muchísimas de las cosas que pasaron en el siglo anterior, desde la llegada de los ordenadores a también lo que supuso la llegada de la bomba atómica y cómo él teorizó esta idea de la destrucción mutua asegurada, del equilibrio de la Guerra Fría entre las 2 potencias nucleares. El libro es estupendo y tiene un punto de divulgación, pero en realidad es una ficción. Te está contando la vida de un personaje, recreándola a través de distintas voces que te explican esa historia, pero con el tipo de herramientas que puede tener la literatura. No es exactamente un ensayo, aunque está muy basada en hechos muy reales. Este mismo autor tiene otras 2 novelas que también os aconsejo mucho y que también he repasado estas últimas semanas. Una de ellas es una novela muy corta que se titula La piedra de la locura. Yo en realidad no la he leído, esta está también en un audiolibro, que está en distintas plataformas, narrada por el propio autor y que es un breve ensayo sobre sus procesos de creación y también sobre la diferencia entre un loco y un cuerdo alrededor de la ciencia también. Y luego el otro gran novela de este autor, ya está más extensa, que también recomiendo, es Un verdor terrible. Recomiendo incluso leer primero esta antes que Maniac, porque en el fondo cuenta historias paralelas. Un verdor terrible habla mucho de los grandes avances alrededor de la física, desde Newton hasta Einstein y después el mundo de la física cuántica. Y es un libro, de nuevo, entre la ficción y el ensayo, que es de verdad francamente recomendable. A mí me ha gustado mucho esa historia porque me interesa, aparte de cómo está contada, que está muy bien construida y muy bien escrita, me gusta mucho la historia de base alrededor de esto, ¿no? Es cómo determinados matemáticos, científicos, físicos fueron capaces de transformar para siempre el mundo en el que vivimos. Son libros que para algunos lectores que les da miedo la física cuántica, y no me extraña, pueden echar un poco para atrás esta idea de me van a contar aquí un tratado de matemáticas. No es así. En realidad es una narrativa muy sencilla, muy accesible y que no requiere saber grandes cosas ni de la ciencia, ni de los números, ni de las matemáticas. Al contrario, lo divertido o lo atractivo de estos libros es que es capaz de convertir un tema tremendamente denso, tremendamente complejo, en algo apetecible para alguien que no tenga interés alguno ni en matemáticas ni en físicas, que sea de letras, como soy yo en realidad. O sea que lo recomiendo mucho porque, a pesar de la temática, que te cuenten la vida de un físico teórico matemático, no parece lo más apetecible. Es un libro estupendo incluso para verano. Era consciente de muchos episodios individuales de John von Neumann, pero no de su totalidad. No sabía, me ha pasado muchas veces que leyendo el libro de repente consultaba la Wikipedia porque tal o cual dato que cuentan, digo, ¿esto es ficción o esto realmente pasó? Por ejemplo, yo no era consciente del papel que había tenido en la investigación de la teoría de juegos o sus trabajos preliminares en lo que ahora es la inteligencia artificial. Es decir, que esa vida de alguien tan complejo y éticamente incluso reprobable, porque no es un personaje atractivo desde un punto de vista moral o ético, es alguien que trajo muchos demonios a este mundo, ¿no? Pero esa historia también me ha ayudado a descubrir a una persona que yo tenía por trozos fragmentarios. Sabía el papel tan importante en la investigación de los primeros ordenadores programables, pero no sabía, por ejemplo, hasta qué punto había sido relevante no solo en el proyecto Manhattan, sino también en la teorización, en cómo del proyecto Manhattan pasamos a la Guerra Fría y a la estrategia MAD, a la destrucción mutua asegurada, a este equilibrio que nos llevó a una paz muy precaria en la que todos estábamos pendientes de que alguien lanzara la bomba y que en cierto sentido todavía seguimos hoy en él.